Gracias. Listo. Entonces, lo que les estaba diciendo es que, eh, bueno, así funciona este teorema, pero ¿cuál es el problema de este teorema? Pues es fácil de aplicar si encontramos los valores propios, pero encontrar valores propios de matrices muy grandes es complicado porque pues es resolver, encontrar raíces de polinomios y eso no es algo fácil. Encontrar raíces de polinomios no es algo sencillo. eh, en general, fórmulas, solo hay pues, creo que para hasta grado 4. De grado 5 para arriba no existe una fórmula general, entonces no podríamos saber cuáles son esas raíces, si son positivas, si son negativas. Entonces, existen otras maneras para identificar si las matrices son definidas positivas o definidas negativas. Para eso vamos a recurrir a un concepto que ya habíamos visto anteriormente, que es el de menor y el determinante del menor, pero esta vez lo vamos a aplicar de una manera un poquito más compleja, ¿vale? Entonces, nuestra siguiente definición es la de menor principal y menor primario. Entonces, un menor principal de orden A, de orden R, digo, es el determinante de la matriz hasta la résima fila y résima columna. Es decir, estamos quitando las columnas y filas que van después de la R, las últimas después de la R, ¿vale? Ese es un menor principal, es bastante fácil de entender. Si es de orden uno, entonces la matriz que nos va a quedar resultante es una matriz uno por uno. Si R es igual a 2, nos va a quedar una matriz 2 por 2. Si es de orden 3, es decir, si R es igual a 3, nos va a quedar una matriz 3 por 3 y así sucesivamente hasta el tamaño de la matriz que tengamos. ¿Listo? Eso es un menor principal. Quitar las últimas filas y últimas columnas tal que la matriz nos quede tamaño R por R. ¿Vale? Ese concepto sí es bastante sencillo, el de menor principal. Un poquito más complicado es el de menor primario. El menor primario es un conjunto de menores y en ese conjunto lo que hacemos es armar todas las posibles matrices de tamaño R por R, quitando siempre la columna y fila correspondientes. Es decir, si es 2 por 2 y tenemos una matriz 3 por 3, tenemos que mirar todas las matrices 2 por 2 que podemos armar a partir de la matriz 3 por 3, eliminando siempre una fila y su columna correspondiente. Es decir, eliminando la fila uno y la columna uno, la fila 2 y la columna 2, la fila 3 y la columna 3. ¿Sí? Y el conjunto de matrices 2 por 2, o sea, de tamaño R. El conjunto de matrices tamaño R que se pueden conformar a partir de la matriz original, ese es esos son los menores primarios. ¿Listo? El concepto puede sonar un poquito confuso, pero ahorita que lo apliquemos, lo van a entender mejor. ¿Es clara la definición? Pues hasta más o menos hasta donde vamos, ya con ejemplos lo van a entender mejor, pero o hay alguna confusión muy grande que tengan que digan, no, pero esto cómo así. Profe, perdón. O sea, hay que, primero, digamos en el penal principal, que no me quedó tan claro, primero hay que quitar la última fila y la última columna, o sea, o las necesarias para que quede la matriz 2 por 2 o 3 por 3 o la que necesito, ¿sí? Y después sacar el determinante. Exacto. Ah, listo. Gracias. Listo. Vamos a ver un ejemplo y así yo creo que lo van a entender mejor. ¿Listo? Entonces, si tenemos esta matriz de aquí, estos son tres. ¿Listo?
Tenemos esa matriz de ahí. Entonces, M1 sería la matriz, el determinante de la matriz 1 por 1 que se puede obtener de esa eliminando las últimas filas y columnas necesarias. ¿Cuántas tendríamos que eliminar para que nos quede una matriz 1 por 1? Si la matriz es 3 por 3, ¿cuántas tendríamos que eliminar? 2, ¿cierto? Eliminamos las dos últimas filas y las dos últimas columnas. Y la matriz resultante sería esta de aquí. Entonces M1 es el determinante de 1, que es igual a 1. ¿Listo? M2 sería el determinante de la matriz 2 por 2 que se obtiene en eliminar las últimas filas y columnas necesarias. ¿Cuántas filas necesitaríamos eliminar para que la matriz 3 por 3 nos quede tamaño 2 por 2? Una, ¿cierto? Entonces eliminamos la última fila y la última columna y nos queda 1, 2, 3, menos 1. Y esa sería M2 y el valor que tomaría M2 en este caso sería 1 por menos 1 da menos 1 y 3 por 2 da 6, pero es el que se resta, entonces sería menos 1 menos 6 igual a menos 7. ¿Listo? ¿Y M3 cuál sería? ¿M3 qué sería? De toda la matriz. Correcto. Sería el determinante de la matriz. ¿Listo? Que en este caso nos daría, borramos esto, 1 por menos 1 por 1, sería igual. 1 por menos 1 por 1 da menos 1. 2 por 2 por 0 da 0. 3 por 3 por 0 da 0. 0 por menos, bueno, esa es la parte, vamos en 1, que sería la parte positiva, menos 0 por menos 1 por 0 da 0. No, esperen. Sí. 3 por 2 por 1 da 6. Y 2 por 1 da 2. Entonces sería 6 más 2 da 8, menos 8, menos 1 igual a menos 9. ¿Listo? Y ese sería M3. ¿Vale? Listo. Entonces hasta ahí, eso es un menor principal. Ahora, los menores primarios, como les estaba diciendo, es un conjunto de todos los menores que podemos formar eliminando las filas y columnas necesarias según el tamaño. Entonces, por ejemplo, los de orden 1 serían igual al conjunto de matrices 1 por 1 que podemos formar. ¿Cuáles son las que podemos formar? No se les olvide que se debe eliminar la misma fila y columna. Es decir, si se le elimino la fila 1, tengo que eliminar la columna 1. No puedo hacer combinaciones 1, 2, 2, 1, 3, 1. No. Solo 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Cuántas filas y columnas necesito eliminar para quedar matrices 1 por 1? Eso ya me lo había respondido, pero por favor vuélvanlo a escribir. ¿Cuántas filas y columnas necesito eliminar para que sean exacto? Tienen que ser 2. Entonces elimino la fila 1, tengo que eliminar la columna 1, y elimino la fila 2, tengo que eliminar la columna 2. Entonces la matriz que nos queda es esta. Entonces el primero sería 1. ¿Listo? Ahora, elimino la fila 1, tengo que eliminar la columna 1, elimino la fila, ya eliminé la fila 2, entonces ahora elimino la fila 3, tengo que eliminar la columna 3, entonces lo que nos queda es esto de acá. Entonces el siguiente sería menos 1. No les olvide que estas barritas no son de valor absoluto, sino de determinante. ¿Listo? Y ahora elimino la fila 2, tengo que eliminar la columna 2, elimino la fila 3, tengo que eliminar la columna 3 y nos queda 1. Y esos serían los menores primarios de esa matriz. ¿Listo? ¿Claro para todos de dónde salieron ese 1 menos 1, 1?
podemos quitarle las barritas porque no se les olvide que el determinante de una matriz uno por uno es el mismo elemento. Bueno, parece que para Steven no fue claro. Ah, es que se le cayó el internet. Exactamente. Esa es una buena observación que hizo David Leonardo. Siempre van a corresponder los de orden uno, los menores primarios de orden uno van a ser los elementos en la diagonal. ¿Listo? Siempre. Fíjense que no es que haya una diferencia muy clara. La única diferencia es que los menores principales son uno de los menores primarios. Siempre van a estar en ese conjunto. En este caso, este es este. Siempre van a estar en el conjunto. Pero los menores primarios incluyen otros. ¿Sí? Esa es la diferencia. Son otros aparte del menor principal. ¿Listo, Julián? Y los principales son donde se eliminan las últimas necesariamente. Aquí podemos eliminar no solo las últimas. ¿Listo? Ahora, los de orden 2. Entonces, ¿cuántas eh, ¿cuántas filas y columnas tengo que eliminar para que me quede una matriz 2 por 2? Una, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que eliminando las últimas nos queda este de aquí, nos queda el menor principal, ¿cierto? 1, 2, 3, 1, menos 1. Ese es eliminando esta y esta, ¿cierto? Ahora, tenemos que mirar las otras. Eliminando las dos primeras, la primera columna y la primera fila, tendríamos menos 1, 2, 1, 1. Y ahora, eliminando la segunda fila y la segunda columna, tendríamos 1, 0, 0, 1. Y esos serían los menores primarios de orden 2. Como lo mencionamos ahorita por la pregunta de Julián, vemos que los menores principales están contenidos, o sea, hacen parte de los menores primarios, ¿sí? Del orden que corresponde. Y los de orden 3, ¿cuáles serían? ¿Qué elementos tendría ese conjunto? Correcto, sería el determinante de la matriz que ya habíamos dicho cuánto era, ¿no? Era menos 9. ¿Listo? Y así es como se obtienen los menores principales y los menores primarios de una matriz. ¿Vale? ¿Claro hasta ahí? Ok, listo. Como ven, no es muy complejo. Es simplemente, Profe, ¿sí? en el P2 no toca sacar los determinantes ahí, a cada uno. Sí, sí, tocaría sacar los determinantes. Ahí los dejé expresados, pero lo que nos interesa es el valor de sus determinantes. Por ejemplo, el primero daría menos 7, ¿cierto? Menos 7. El otro haría menos 3 y el otro haría 1, ¿cierto? Gracias, creo que fue Daisy. Gracias. Listo. Entonces, eh, así es como se obtienen los menores principales y los menores primarios. Ahora la pregunta es, ¿y eso para qué sirve? O sea, ¿eso qué tiene que ver con las formas cuadráticas? Porque pues ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es eh, aplicar el siguiente teorema. El teorema nos dice que sea una matriz simétrica, la forma cuadrática, una forma cuadrática dada
Es definida positiva si y solo si los menores principales son todos mayores que cero. Es definida positiva si todos los menores principales dan mayor que cero. O sea, los determinantes son mayores que cero. Es semidefinida positiva si y solo si los menores primarios son todos mayores o iguales que cero. ¿Sí? De cualquier orden son todos mayores o iguales que cero. ¿Listo? Ahora, es definida negativa si y solo si los menores principales intercambian signos, ¿sí? Por eso es -1 elevado a la r, dependiendo del orden del menor. Es decir, si es de orden 1, es de signo negativo; si es de orden 2, es de signo positivo; si es de orden 3, es de signo negativo, y así van intercambiando. ¿Listo? Y es semidefinida negativa si y solo si todos los menores primarios van intercambiando signos dependiendo de su orden, de igual manera, pero pueden ser mayores o iguales que cero. Fíjense que la diferencia clave es que aquí pueden ser igual a cero, pero para que sean definidas tienen que ser mayor estricto o menor estricto intercambiando signos, pero para que sean semidefinidas se permite que haya igualdad a cero. ¿Listo? Entonces, ¿es claro el teorema? Sí, pues hacen falta ejemplitos, pero bueno. Ah, bueno, Profe, y en cualquier otro caso es indefinida. Sí, Nicolás. pero es que yo no entiendo porque si, por ejemplo, dice que tiene que ser mayor estricto a cero, pero si es -1, digamos que elevado a la r, pues va a dar números negativos. Entonces, pues no va a quedar mayor o igual a cero. No, no, no. Lo que va a hacer es que va a intercambiar el signo. Fíjese, lo que va a quedar es que -1 por el determinante tiene que ser mayor que cero. Entonces, en el orden 1 va a ser -1 por el determinante. ¿Cómo hago que -1 por algo me dé mayor que cero? ¿Cómo se tiene que hacer ese algo? Para que multiplique negativo, ¿cierto? Entonces, los de orden 1 tienen que ser negativos. Los de orden 2, como es 1 por algo, para que ese algo sea positivo, multiplicado por 1, que también es positivo, ¿qué signo tiene que tener? Para el orden 2, positivo. Para el orden 3 vuelve a ser negativo el -1. Entonces, -1 por algo, ¿qué tiene que ser? Ese algo tiene que ser negativo, y así sucesivamente. Por eso es que van cambiando los signos. ¿Listo? Ah, ok, listo, ya, gracias. Pero tiene que ser estricto, es decir, no puede ser ninguno que sea igual a cero, porque -1 o 1 por algo que es igual a cero, eso va a dar cero. Entonces, no pueden ser iguales a cero, para que sean definidas negativas. ¿Listo? Bueno, ya vamos a ver los ejemplos, que con los ejemplos generalmente uno se guía más fácil. ¿Listo? Entonces, empecemos con una que nosotros ya sepamos, como para comprobar que lo que estamos diciendo es correcto, ¿no? Aunque es un teorema, entonces, en teoría debe estar correcto, pero pues yo no lo demostré, entonces, bueno. Recordemos esta forma cuadrática. X cuadrado más 2xy más y cuadrado. Esa forma cuadrática era definida o semidefinida, o ¿qué era? No se les olvide que esta forma cuadrática se podía factorizar y nos quedaba x más y elevado al cuadrado, ¿cierto?
Primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y era semidefinida. ¿Cuándo da 0 aparte de 0, 0? Cuando x es igual a menos y. ¿Sí? Recuerden eso. Esta es semidefinida. Entonces, en teoría, los menores primarios todos deberían ser mayores o iguales que 0. Entonces vamos a comprobar eso. ¿Listo? ¿Cómo sería la representación matricial? Sería 1, 1, 1, 1. ¿Cierto? ¿Hasta ahí bien? Profe, ahí no ¿Listo? entendí por qué 1, 1, 1, 1. Este 1 y este 1 corresponden a x al cuadrado y y cuadrado, que están acompañados por un 1 porque pues no tienen un número que los acompañe, ¿cierto? Y no se les olvide que lo que está por fuera de la diagonal es, por ejemplo, para el elemento 2, 1, 2 es lo que acompaña a x y a y dividido entre 2, es decir, 2 dividido entre 2. 2 dividido entre 2 da 1. ¿Listo? Ah, vale, listo, profe. Ahora, ¿cuáles son los menores primarios? ¿De cuántos órdenes vamos a tener? Vimos que para una 3x3 teníamos 3 órdenes. ¿De cuántos órdenes vamos a tener para una 2x2? De 2, ¿cierto? Listo. Y ahora lo que tenemos que mirar es que los menores primarios sean mayores o iguales que 0, para que sea semidefinida positiva. Los de orden 1, ¿cuáles serían? Serían 1 y 1, ¿cierto? Este y este. Y corresponden a eliminar la fila 1 y la columna 1 en este caso, y la fila 2 y la columna 2 en este caso. ¿Listo? ¿Y el de orden 2 cuál sería? Sí, son los primarios. Sería el determinante de la matriz. ¿Cuánto da el determinante? Bueno, estos cumplen la condición para ser semidefinida positiva, siempre, ¿cierto? Ambos son mayores o iguales que 0. Y en este caso, el determinante de esta matriz da 0. Entonces cumple la otra condición, que es que sean mayores o iguales que 0. En este caso, iguales que 0, por tanto, la matriz es semidefinida. ¿Listo? Sí, Julián. Si M1 y M2 hubieran dado diferentes, es decir, si este hubiera tenido si mayor que 0 y este menor que 0, sería indefinida, porque para que sea definida negativa o semidefinida negativa, estos tienen que ser menores que 0, no mayores que 0. Entonces, en ese caso sería indefinida. ¿Listo? No, pero Julián, hay algo importante. Los menores no son ni definidos ni semidefinidos. Los menores cumplen características que hacen a la matriz ser semidefinida o definida. ¿Listo? Pero los menores como tal no son ni semidefinidos ni definidos. ¿Listo? Vale. Entonces vamos a mirar otro ejemplo.
Por ejemplo, esta de aquí. ¿Cuál sería la matriz de representación de esta matriz? De esta forma cuadrática. Sería 4, 2, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 0. Uy, 0, 0 no, sino solo un 0. Perdón, es 3 por 3. Y aquí un 1. ¿Listo? Esa sería la matriz de representación. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Eso lo vimos en la clase anterior. Creo que con eso no hay problema, ¿cierto? Listo. Ahora, vamos a mirar si es definida positiva o definida negativa. Entonces, primero miramos los menores principales. Entonces, ¿cuál sería el menor principal de orden 1? ¿Cuál sería? No, no, no. Estamos mirando los principales, no los primarios. Exacto. Sería 4. ¿Listo? El de orden 2, ¿cuál sería? Correcto, sería 8. ¿Qué sería el determinante de 4, 2, 2, 3? Es decir, eliminar esta y esta fila. Esta fila y esa columna. Que sería 4 por 3, 12 menos 2 por 2, 4. ¿Vale? Y M3, ¿cuánto sería? Fíjense que podemos desarrollar por cofactores y también daría 8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si desarrollamos por cofactores, nos damos cuenta que es igual al de esta, ¿cierto? Porque si desarrollamos por esta fila, da 0 por el cofactor, más 0 por el cofactor, más 1 por el cofactor, y como es el 3 3 es el valor del cofactor, no cambia el signo, ¿sí? Acuérdense eso de la parte anterior del curso. ¿Listo? Entonces, como vemos, el menor principal de orden 1 es mayor que 0, el de orden 2 es mayor que 0 y el de orden 3 es mayor que 0. Por tanto, la forma cuadrática es correcta, es definida positiva. ¿Listo? Entonces, ¿este ejemplo fue claro para todos o alguno no lo se perdió en algún momento? Profe, ¿y no hay que hacer los menores primarios No, para saber si es semidefinida? Si alguno no, da cero. no. Si ya es definida positiva, ya con eso estamos felices. ¿Listo? Entonces, caigan en cuenta de algo. Una definida positiva es también semidefinida positiva. ¿Listo? Una matriz definida positiva también es semidefinida positiva. Pero pues es más específico que sea definida positiva. Entonces, lo primero que hacemos es buscar eso. Primero tratamos de mirar si es definida positiva. ¿Listo? Si no es definida positiva, ya pasamos a mirar si es semidefinida. Pero lo primero es mirar que es definida. ¿Por qué? Porque es más corto. Hacer esto es más corto. Igual si vamos a pasar a hacer la semidefinida, pues ya tenemos adelantado un poco, porque ya tenemos esto y ya tenemos esto. ¿Listo? Entonces ya con eso acabaríamos este ejercicio. Gracias, profe. Ahora, si la matriz es, si la matriz, no, si la forma cuadrática es esta,
Listo. Esa es la forma cuadrática. ¿Vale? ¿Cómo es la matriz de representación de esa forma cuadrática? Menos 4, 2, 2, menos 1, menos 1, pero le hice muy grande, 0, 0, 0, 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sería lo primero que haríamos? Mirar los menores principales. ¿Cuál es el menor principal de orden 1? ¿Cuánto da? Menos 4. ¿No? Entonces, ahí vamos, o sea, ya con esto descartamos que pueda ser definida positiva o semidefinida positiva. Las únicas posibilidades que quedan es definida negativa, semidefinida negativa o indefinida. ¿Listo? Entonces, vamos en eso. ¿El de orden 2 cuál es? Correcto, es 0, ¿cierto? Porque es el determinante de menos 4, 2, 2, menos 1. Menos 4 por menos 1 da 4 y 2 por 2 da 4, pero se resta. Entonces 4 menos 4 igual a 0. ¿Listo? 0 está raro. Listo. Ahora, el de orden, listo. Ya no, exacto, lo que dice Julián es cierto. Ya no es definida, ya no puede ser ni definida, bueno, definida positiva ya sabíamos de antes que no podía ser, y ahora no puede ser definida negativa. Entonces ya tenemos que mirar directamente los menores primarios. Entonces, ¿cuáles son los menores primarios de orden 1? Uno ya sabemos que es menos 4. ¿Cuáles son los otros? Menos 1 y menos 1, ¿cierto? No es definida porque uno de los menores es igual a 0. Y fíjense aquí que para que sea definida siempre tiene que ser mayor o menor estricto que 0. ¿Sí? Tanto definida positiva como definida negativa no pueden ser 0. ¿Listo? Vale. Entonces miramos los menores primarios y vemos que son menos 4, menos 1 y menos 1. Todos son menores o iguales que 0. Por tanto, puede todavía ser semidefinida negativa. ¿Listo? Ahora, los de orden 2, ¿cuáles serían? Ya sabemos que uno es 0, ¿cierto? Este de aquí es 0. Ese es uno de los menores primarios. ¿Cuál sería el determinante de los demás? Listo, 0 menos 4 y 1. Creo que algo hiciste mal, Angie. Vamos a revisarlos. Bueno, menos 1 tal vez sí. Revisémoslos de todas maneras. El primero, pues ya lo hallamos, es este de acá. El otro sería menos 4, 0, 0, menos 1, ¿cierto? Que sería eliminando la fila 2 y la columna 2. ¿Cuánto da eso? Menos 4, 0, 0, menos 1. Bueno, sí. No, de hecho, esto está mal. Ambos serían 4 y 1, ¿no? Menos por menos da más, entonces daría 4. ¿Listo? Y ahora eliminando la segunda fila sería menos 1, 0, 0, menos 1.
Menos por menos da más, da 1. Entonces serían 4 y 1, no, menos 4 y menos 1. ¿Listo? Listo. Cuidado con los signos, ¿no? Porque de hecho lo que nos importa aquí son los signos. ¿Sí? Entonces, es muy importante los signos en este tema porque de hecho eso es lo que nos interesa. Entonces, tengan cuidado con eso. ¿Listo? Listo. 0, 4 y 1. Por tanto, ¿qué podríamos decir? No, no, no. Recuerden que para las negativas tiene que ir intercalando el signo. Es decir, si los de orden 1 son negativos, los de orden 2 tienen que ser positivos. Es decir, vamos bien. Todavía puede ser semidefinida negativa. ¿Listo? Ahora, el menor primario de orden 3, ¿cuál sería? 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desarrollando por cofactores nos damos cuenta que es el mismo de acá, pero multiplicado por menos 1. Pero pues menos 1 por 0 da 0. Por tanto, la matriz sería, bueno, la matriz o la forma cuadrática serían, ya analizando los tres, semidefinida negativa. Correcto. ¿Listo? Correcto. Lo que dice Julián es otra manera de identificar si es indefinida. Si dentro del mismo conjunto hay signos cambiados. Eso también sería una matriz indefinida. ¿Listo? Entonces, fíjense, ¿cuáles eran los criterios que miramos? Primero miramos los criterios de los menores principales, pero vimos que uno de los menores principales es igual a 0. Entonces pasamos a usar los menores primarios. Los menores primarios nos dicen que los de orden 1 tienen que ser negativos, todos, los de orden 2 tienen que ser positivos y los de orden 3 tienen que ser negativos, incluyendo el 0 en cada caso. Es decir, los de orden 1 tienen que ser menores o iguales que 0, los de orden 2 tienen que ser mayores o iguales que 0, y los de orden 3 tienen que ser menores o iguales que 0, ¿cierto? Eso se cumple. Los de orden 1 son menores o iguales que 0, los de orden 2 son mayores o iguales que 0, y los de orden 3 son menores o iguales que 0. ¿Listo? Profe, y en ese caso, como de a 0, uno puede escoger para que le dé la que se necesita, ¿cierto? Sí, pero es complicado. Es complicado que eso pase porque para que tú puedas escoger, todos tendrían que ser 0, siempre. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, pero le digo en este caso, como solo hay un 0, entonces puede entrar en cualquiera de las dos. Sí, exacto. Si da 0, puede ser o semidefinida positiva o semidefinida negativa, pero ya sabemos que no puede ser semidefinida positiva por los otros resultados. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí, pues es semidefinida negativa. sí, ¿Listo? profe. Gracias. Vale, listo. Profe, y si hubiese sido lo contrario, el menor principal de el uno hubiese sido todos mayores que 0, ¿el siguiente tendría que ser todos menores a 0 o iguales No, a no. 0? Eso es solo para las definidas o semidefinidas negativas que se intercalan los signos. Para las semidefinidas o definidas positivas, siempre tienen que ser mayores o iguales que 0 o mayores estrictas que 0 en caso de definida. ¿Listo? Sí, profe, pero puedo intercambiar los signos, pero entonces el primero sea más y el segundo sea menos. No. Siempre se comienza por menos para las O- definidas o semidefinidas negativas. ok. ¿Listo? Profe, y ahí para el caso de definida negativa, ahí es que sean los menores principales, ¿cierto? Exacto. Es el Intercalados mismo de signo. criterio. Es el mismo criterio, pero solo aplicado a los principales, no a los primarios. Es decir, el menor de orden 2 tiene que ser mayor que 0, mayor estricto. Y el de orden 3 tiene que ser menor estricto. ¿Listo? Sí, exacto. Fíjate, lo que Andrés es cierto. Si no hubiera un 0 en ninguno de esos
elementos, si por ejemplo aquí en vez del 0 tuviéramos otro 1 y aquí en vez del 0 tuviéramos otro 1 positivo, en este caso menos 1, entonces sería definida negativa. ¿Listo? Pero pues eso no necesitamos mirarlo con los primarios, sino con los principales es suficiente. ¿Listo? Bueno, miremos otro ejemplo. Esta de acá. Tenemos esta forma cuadrática de acá. Esa es, vamos a mirar si es definida positiva, definida negativa o semidefinida o indefinida. ¿Listo? Entonces, la matriz de representación, ¿cuál sería? Sería 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cierto? Listo. ¿Cuál es el menor principal de orden 1? 1, ¿cierto? El de orden 2 es igual al determinante de 1, 0, 0, menos 1. Entonces, al ser este mayor que 0, ya no puede ser ni semidefinida negativa ni definida negativa, ¿cierto? Entonces ya descartamos ese caso, esos dos casos. Ahora, los de orden 2 da 1 por menos 1, y 0 por 0 da 0, menos 0, es decir, menos 1. Es decir, es negativo. Se intercambió signo empezando con el primero positivo. Eso significa que tampoco puede ser definida positiva. Ahora vamos a mirar los menores primarios. ¿Cuáles son los menores primarios de orden 1? Uy, perdón. Profe, una pregunta, ahí no podría ser definida negativa. No, no se les olvide que para que sea definida negativa tiene que intercambiar signos empezando por el negativo. Ok, y para que sea semidefinida negativa también tiene que empezar con negativo. Correcto. Vale, gracias. ¿Cuáles son los menores de primarios de orden 1? Correcto, ¿cierto? Son 1, menos 1, 0, 0. Bueno, los ceros no nos generan problemas. El 1 nos diría que es semidefinida positiva, pero el menos 1 nos dice que es semidefinida negativa, es decir, no sabemos. Es decir, es indefinida. Bueno, sí sabemos que no es definida o indefinida. ¿Listo? Entonces esta forma cuadrática sería indefinida. No tenemos que mirar los demás porque ya no se cumple para estos. ¿Listo? Se tiene que cumplir para todos. Como no se cumple para estos, pues la forma cuadrática es no definida. ¿Listo? Entonces así es como se ve una forma cuadrática no definida. Y ahora, si miramos las... Hay muchos ejercicios de este tipo. Y por ejemplo, el ejercicio dice, de condiciones sobre A y B para que la forma cuadrática sea definida negativa. ¿Listo? Sí, exacto, exacto. A eso era lo que seguía precisamente. Entonces, ¿cómo quedaría la matriz que representa a esta forma cuadrática? Sería así. A, B, B, A.
¿cierto? Y le dicen de condiciones para que la forma cuadrática sea definida positiva. Si es definida positiva, entonces ya sabemos que no vamos a mirar los primarios, sino solo los principales, ¿cierto? ¿Cuáles son los de los principales de orden 1? O el principal de orden 1, más bien, porque no son varios. ¿Cuál es el menor principal de orden 1? A, ¿cierto? Entonces la primera condición para que esto se cumpla es que A tiene que ser mayor que 0, estricto, ¿cierto? ¿Hasta ahí claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? ¿Sí? Listo. ¿Qué La es lo que segunda, estamos buscando? Perdón. ¿cómo? ¿Las condiciones es para que sea definida positiva? Correcto. Gracias. La segunda condición es el menor principal de orden 2, que es solo 1, que también sea mayor que 0. Entonces el determinante de A, B, A tiene que ser mayor que 0. ¿Cuál es el determinante? El determinante sería A al cuadrado menos B al cuadrado. Esto tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Por tanto, podemos pasar a sumar, entonces que A al cuadrado tiene que ser mayor que B al cuadrado. Y en pocas palabras, lo que nos diría esto es que el valor absoluto de A tiene que ser mayor al valor absoluto de B. ¿Listo? Y con esas pero A tiene que ser mayor que 0. ¿Listo? Entonces ya tenemos las dos condiciones. A tiene que ser mayor que 0. Entonces A tiene que ser mayor que 0. Entonces no nos interesa el valor absoluto, sino A tiene que ser mayor al valor absoluto de B. ¿Listo? Y ya con esas condiciones, la forma cuadrática sería definida positiva. ¿Listo? Se tiene que cumplir las dos, esta y esta. Profe, ahí no entendí por qué le colocaste valor absoluto para quitarle el al cuadrado. Porque sacamos raíz, pero la raíz es más o menos, entonces se deja el valor absoluto. Ah, ¿Listo? sí, ya, gracias. Listo. Vale. Entonces así se resuelven ese tipo de ejercicios. ¿Listo? Listo. Obviamente este es uno fácil porque es una 2 por 2. Los que se ponen por lo general son para 3 por 3, ¿listo? Entonces tienen que mirar más menores principales. En caso de que sean semi, tienen que mirar menores principales y primarios también. Y tienen que mirar más condiciones, ¿listo? Pero pues o sea, es casi fijo que un ejercicio de ese tipo va a aparecer en el quiz, ¿listo? Porque es el tipo de preguntas que se hacen para este tipo de problemas. No, 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 en el quiz salen 5 por 5, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. No mentiras. No mentiras, no. Bueno, ahora vamos a proceder con la parte de, de curvas de nivel, ¿listo? Entonces, para eso necesito proyectar es el computador porque vamos a verlo en GeoGebra. Entonces, denme un momento y hago unos cambios técnicos.
Listo. Necesito el celular. Listo. Y presentamos esta pantalla. Listo. Ahí pueden ver mi pantalla del computador. Vale. Para mirar el chat tengo que mirarlo en el celular porque normalmente lo miro en el computador, pero no voy a poder. Listo. Y si estoy en el... Ah, esperen. En el celular no estoy en el grupo correcto. Ahora sí. Listo. Vale. Entonces, desde aquí podemos ver el tablero y aquí podemos ver lo que hay. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hablar de las curvas de nivel sencillas. En general, graficar curvas de nivel no es muy difícil. Lo que tenemos que hacer es, para una función de dos dimensiones, fijamos un nivel, por ejemplo, la función que sea x más y, la fijamos a un nivel, por ejemplo, la fijamos en 2 y despejamos y. Y esta es nuestra curva de nivel. Son todos los elementos del dominio que hacen que nuestra función dé 2. O sea que al reemplazarlos aquí, nos dan 2. Y al graficarla, simplemente lo que hacemos es graficar esa curva que está ahí. En este caso, una recta con pendiente negativa y con punto de corte en 2. Esa sería nuestra curva de nivel. ¿Listo? Hasta ahí claro, ¿sí? No hay problema. En general, sin importar la forma que tengan, no es muy difícil graficarla. Por ejemplo, si tenemos esta otra. Bueno, no se les olvide que el dominio de la función es en R cuadrado, ¿cierto? Porque estamos trabajando en vectores. Entonces, el dominio, por ejemplo, de esta función son todos los reales al cuadrado. Es todo el plano, ¿sí? Y lo que estamos marcando son los elementos del dominio, es decir, los vectores 2 por 2, que hacen que la función nos dé 2. Y resulta que son estos de acá. La curva contiene a todos los elementos del dominio que evaluados en la función nos da igual a 2. ¿Listo? Julián. Vale. Por ejemplo, un elemento de esta curva es si x es igual a 1, y tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Un elemento de esta curva es 1, 1, ¿cierto? Porque eso cumple esto. Si ustedes reemplazan aquí 1, 2 menos 1 es igual a 1, entonces x igual a 1, y igual a 1. Este es un elemento de esta curva. Y si reemplazamos este elemento en la función, nos da 1 más 1 igual a 2. ¿Listo? Entonces,
todos los puntos que están sobre esta curva, al reemplazarlos en la función, nos dan 2. ¿Vale? Profesor, Ahora, ¿eso es cualquier número? sí, ese nivel uno lo elige. ¿Sí? Aquí yo podría haber puesto 4, entonces aquí sería 4, y aquí darían otros números. ¿Listo? El SK o se los dicen o ustedes lo eligen. ¿Sí? Pero no es que es, o sea, no es una variable, es una constante que les dan. Ok, profe, ¿Listo? gracias. Vale. Ahora, si supongamos que tenemos esta. Sí, ese SK es totalmente arbitrario. Aunque, por ejemplo, si tenemos una forma cuadrática de esta manera, ese nivel puede ser igual a -1. O sea, No existe. ¿sí? ¿Quién iba a hablar? No existiría, ¿no, profe? Exacto. No se puede tener nivel -1 porque estos son la suma de dos números positivos, mayores o iguales que 0. Entonces, no es totalmente arbitrario, pero pues dentro del rango sí puede ser cualquier número. ¿Listo? Tiene que ser un elemento del rango. Vale. Entonces, por ejemplo, en este caso, si queremos mirar el nivel 4, es decir, cuando la función es igual a 4. ¿Esto se les parece algo? Es una circunferencia, ¿cierto? Es la fórmula de una circunferencia de radio. No, R igual a 2. ¿Vale, Angie? De pronto, pues lo viste hace un tiempo, pero el rango es la raíz de esto. El radio, digo, la raíz de esto, no el valor de esto. ¿Listo? Entonces tenemos una circunferencia de radio 2. Entonces ya sabemos cómo se grafica esa curva de nivel. No hay necesidad de despejar Y porque sabemos que es una circunferencia de radio 2. ¿Cierto? Entonces ya con esta curva de nivel ya sabemos cómo se van a comportar todas las curvas de nivel de esta función. Por ejemplo, la curva de nivel 9 va a ser una circunferencia de radio 9. Digo, de radio 3. La curva de nivel 2 va a ser una circunferencia de radio raíz de 2. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que graficar curvas de nivel de, de, de funciones así como normalitas no es muy complicado. Por ejemplo, la de una Cobb-Douglas. Ya era un medio. La de esta Cobb-Douglas, ¿cuál sería? Por ejemplo, la curva de nivel 1. Si despejamos, nos queda esta. Y igual a 1 sobre X. Y pues nosotros sabemos que esa gráfica tiene esta forma. Aunque pues por ser una Cobb-Douglas, es decir, algo de producción o de economía, pues no nos interesa este lado, sino solo el de acá. Y esta sería nuestra curva de nivel. Y las curvas de nivel de una Cobb-Douglas son así.
¿Listo? Ahora, ¿qué significan esas curvas de nivel? Las curvas de nivel, si se fijan, son trozos de, esta es, digamos, la función en dos dimensiones. Son tajadas, por así decirlo, de la función y se proyectan en el plano. Entonces, la curva de nivel 2 es esta tajada aquí. ¿Qué estamos tomando de la función? ¿Qué estamos tomando? Pues estamos tomando un círculo. Entonces, de la función estamos tomando únicamente esta línea de acá. Y la proyectamos en el plano. Eso es una curva de nivel. ¿Sí? Esta es la curva de nivel 3 y esta es la curva de nivel 4. ¿Sí? Y simplemente son esas tajadas proyectadas en el plano. ¿Vale? ¿Clara esa explicación gráfica? Que fíjense que lo que estamos diciendo es que Z, que sería X, Y, igual a Z, ¿sí? La operación que hacemos igual a Z es el nivel. Es decir, cogemos del plano dos coordenadas, la evaluamos en la función y eso nos da un valor en una tercera coordenada, que es Z. Ahora, si fijamos Z en un valor, todos los valores de X y Y que nos dan Z son los que están por debajo de esta curva que está acá. Y si los proyectamos, pues son un círculo. Miren. Entonces eso es una curva de nivel. Por ejemplo, aquí. Miren esta. ¿Sí? Teníamos la curva de nivel raíz de 2, 2 y 3. Si las vamos organizando en vertical según el valor, la de raíz de 2 iría abajo, la de 2 iría arriba y la de 3 iría más arriba, ¿cierto? Y sería un círculo más pequeño, después le sigue un círculo más grande y después un círculo más grande. Fíjense que eso mismo es esta figura que tenemos aquí. Es una como agrupación de círculos que van de pequeños. Mira, aquí hay un círculo pequeño, el círculo va creciendo, el círculo va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y cada vez que sube, se va volviendo más grande. Esa representación es exactamente lo mismo que representamos aquí. No sé si han visto los mapas de montañas, ¿sí? Que es igual, les van dando un color según la altura que tienen. Es parecido para las curvas de nivel. ¿Listo? Exacto, Juan David. Exactamente, Cristian. La curva de nivel lo que nos busca es darnos una idea de cómo se ve algo de 3 dimensiones sin tener que recurrir a las 3 dimensiones, sino mirándolo en 2 dimensiones. ¿Vale? Listo. Entonces, digamos que graficar curvas de nivel no es complicado. Eh, Vamos a hacer otra rápidamente y ya procedemos con las que sí son complicadas. Por ejemplo, entonces lo que queremos saber es para qué X y Y, si fijamos un valor, nos da ese valor. Lo que hacemos es simplemente trabajar la función hasta que podamos despejar Y.
Sacamos el logaritmo natural, por ejemplo, y nos queda x más y igual al logaritmo natural de 2. Y si despejamos y, nos queda y igual al logaritmo natural de 2 menos x. Logaritmo natural de 2 es un número, solo que no sabemos exactamente cuánto es. Lo miramos aquí rápido. Es como 0.7. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es un número menos x, lo que tenemos es una recta con pendiente negativa que corta el logaritmo natural de 2. Y sería esta recta, esa curva de nivel. Y ya, como ven, no es muy complicado. Bueno, para la pregunta que hace Cristian, las funciones de 3 variables tendrían curvas de nivel en este plano, que en realidad se llaman superficies de nivel, pero ya la gráfica de la función ya no se puede hacer. ¿Listo? Entonces, digamos, esta superficie que tenemos ahí podría ser la curva de nivel de una función de 4 dimensiones, pero ya es mucho más difícil de interpretar. Entonces, por ahora nos vamos a quedar con las de 2 dimensiones. ¿Listo? Sí, eso es muy difícil. ¿Vale? Bueno, entonces ahora vamos a ver las que son un poquito más complicadas. Por ejemplo, si tenemos la función mínimo. ¿Cómo graficamos una curva de nivel de eso? Es un poco complicado. ¿Sí? Lo que tenemos es x, y. Y la función nos va a dar el valor del que sea menor de entre los dos. Entonces, si lo fijamos en un valor, significa que vamos a tomar todos los x y y tal que el mínimo entre ellos dos es igual a 2. ¿Listo? Entonces, una pregunta. ¿Este punto haría parte del dominio que hace que esta función nos dé este valor? Es decir, con este punto obtendríamos este valor. No, ¿cierto? Porque el mínimo entre 1 y 2, ¿cuál sería? 1. Entonces, ese no podría entrar. Bueno. Entonces, ¿cuándo la función va a tomar el valor de x? El valor que tiene x. Cuando x sea menor que y. Entonces, cuando x sea menor que y, la función va a tomar el valor de x. Pero la función vale 2. Entonces, x, ¿cuánto va a valer? 2. Correcto. Listo. Y el caso contrario es cuando y sea menor que x, la función va a tomar el valor de y, pero la función está fijada en 2. Entonces, ¿cuánto va a valer y? 2, ¿cierto? Vale. Entonces, ¿cómo graficamos eso? Lo primero que hacemos es encontrar estas regiones, porque en una región vamos a graficar x igual a 2 y en la otra región vamos a graficar y igual a 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encontramos esas regiones? Mirando ni este caso ni este caso, sino mirando cuándo son iguales. Eso nos va a dividir el plano en dos. Esta es la función y igual a x. Eso nos divide el plano en dos. ¿Sí? Ahora, una parte del plano va a ser x menor que y la otra parte del plano va a ser y menor que x.
Si se fijan, para encontrarla solo necesitamos un punto de cada lado. El resto se van a comportar igual. Entonces tomemos un punto de acá. Por ejemplo, si tomamos este punto de acá, menos 5, menos 5, 0. X es igual a menos 5 y Y es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Que menos 5 es menor que 0, entonces esta área de aquí arriba es el área X menor que Y, porque tomamos un punto y cumple esa condición. ¿Listo? Y el área de abajo va a ser, pues, el contrario. El área de abajo va a ser Y menor que X. Entonces, arriba vamos a graficar X igual a 2. X igual a 2 es, fijamos aquí el 2 y sería esta. Y el área contraria va a ser Y igual a 2 y va a ser esta gráfica aquí. Entonces, nuestra curva de nivel es esta de acá. Esa es nuestra curva de nivel. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Listo. Ahora, aquí tenemos eso. Ahí tenemos exactamente lo que hicimos. Si se fijan, lo que tenemos es el área dividida en 2 por X mayor que Y X menor que Y. X menor que Y es la parte de la izquierda y X mayor que Y es la parte de la derecha. En X menor que Y, graficamos X. Entonces, esta función de aquí, X igual a 1, la graficamos acá. Y esto es lo que vamos a tomar, lo que esté por encima del área divisoria. Pues nuestra curva de nivel va a ser este pedacito. Y en el otro lado vamos a graficar Y igual a 1. Entonces nuestra curva de nivel va a ser esta de acá. Fíjense que si la condición fuera no un mínimo, sino un máximo, todo lo que cambiaría sería la orientación de estos signos. Entonces lo que haría sería tomar en el área contraria el valor. Entonces tomaríamos aquí este y aquí este. Entonces el máximo sería la escuadra contraria a la del mínimo. Y en general el máximo siempre va a ser como lo contrario al mínimo. ¿Listo? Sí, exacto. El máximo sería lo contrario. Lo único que hacer el máximo es cambiar o sea, el máximo no va a cambiar las funciones que están dentro de acá. El máximo lo que nos va a cambiar es la condición. ¿Qué parte del área tomamos para cada gráfico? Sí, esa función se puede ver en 3D, pero no con esta gráfica ahora. Me tocaría, luego se las mando, cómo se ve esa función en 3D. Se ve como, no sé si la puedo dibujar yo. Se ve como así. A ver si puedo. Este es el eje Y, este es el eje X, este es el eje Z, y la función se ve como así. Bueno, creo que no la puedo graficar yo. Qué horrible. No, después se las busco y se las mando.
No, en la otra creo que no se puede. No, ¿sí? No, no la lee. Después se las paso. Vale. Ahora miremos una un poquito más complicada. Por ejemplo, si miramos esta de aquí. Mínimo de 3y más x y y más 3x. Listo. Entonces miremos eso acá. Ya les muestro la pantalla. Estoy anotando. Listo. Entonces, esta es la función, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es identificar las áreas. ¿Cómo identificamos las áreas? Lo que vamos a graficar es este cuando esto sea menor que esto y este cuando esto sea menor que esto. Entonces, lo que hacemos es mirar esas áreas. Cuando 3y más x es menor que y más 3x. ¿Cuándo pasa eso? Lo que hacemos es despejar para intentar hallar ese valor. Entonces, cuando esto suceda, va a ser equivalente a que si pasamos a restar el y a restar el x, nos queda 2y, 2x. Y si pasamos a dividir el 2, nos queda y menor que x. Entonces, esto de aquí se cumple cuando y es menor que x. Entonces, cuando y sea menor que x, vamos a graficar esta. Y cuando x sea menor que y, vamos a graficar esta. ¿Listo? ¿Y eso cómo se ve? Gráficamente, pues, si se fijan, vamos a quitar las gráficas que hay por ahí. Si se fijan, lo que tenemos es el área cuando 3y más x es menor que y más 3x. Si se fijan, es la misma recta x igual a y o y igual a x. 0, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6. Si se fijan, es equivalente a lo que encontramos ahorita, ¿cierto? Tenemos las dos áreas. Ahora, en una vamos a graficar esto de aquí, que es la curva de nivel 1, y en esta la otra. ¿Y cuál vamos a tomar? En el área de la azul vamos a tomar eh, 3y más x, ¿sí? Entonces vamos a tomar 3y más x, que sería esta. Entonces, en el área azul vamos a tomar la curva morada y en el área roja vamos a tomar en el área rosada vamos a tomar la curva roja. Y entonces nuestra curva de nivel sería esta de acá. ¿Sí? Y listo. Si se fijan, la forma que tendrían las curvas de nivel sería esta de aquí. Esta de acá y esta de acá. ¿Vale? Así es como funcionan estas curvas de nivel. Lo que tenemos que mirar es, ¿cuándo tomamos esto de aquí? Cuando tomamos esto de aquí, con eso dividimos el plano, sabemos cuándo tomamos una o la otra, y después simplemente despejamos de aquí Y, despejamos de aquí Y graficamos esa curva que nos da. Es sencillamente eso. ¿Listo? Claro para todos, pero hay muchachos que están haciendo como arreglos aquí cerca de la casa. Entonces, y listo.
Eso, así es como se grafican las curvas de nivel. Bueno, eh, ahora, eh, vamos a mirar una un poquito más complicada, ¿listo? Aunque creo que es de las más complicadas que tenía. Bueno, esta también es, creo que es complicada, sí. Listo. Fíjense, es el mismo proceso. Miramos cuando y más 2x es menor que 3y menos x. Entonces, lo que tenemos que mirar es y más 2x comparado con 3y menos x. ¿Cierto? Si despejamos, nos queda 3x menor que 2y. Es decir, lo que tenemos aquí es y menor que 3 medios de x. O y, en este caso, y mayor que 3 medios de x. En ese caso, cuando y sea menor que 3 medios de x, vamos a tomar la curva y más 2x. ¿Listo? La curva y más 2x fijada a un nivel, por ejemplo, 1, va a ser y más 2x igual a 1. Es decir, y igual a 1 menos 2x. Esta es la curva que vamos a graficar cuando pase esto. Y ahora miramos el otro caso. El otro caso pues va a ser lo contrario. Va a ser 3 medios de x mayor que y. Y en ese caso lo que vamos a graficar es 3y menos x igual a 1. Y si despejamos, lo que vamos a graficar va a ser y igual a, ay, perdón, y igual a 1 más x sobre 3. Esta va a ser la gráfica que vamos a hacer en el otro caso. Ahora, lo que hacemos es tomar los casos, dividir el plano, dividimos el plano y identificamos cuándo se cumple uno y cuándo se cumple otro. Esta de aquí, esta curva de aquí, es la curva y igual a 3 medios de x. Y lo que nos damos cuenta es que a la izquierda y es mayor que 3 medios de x y a la derecha y es menor que 3 medios de x. ¿Listo? Entonces a la izquierda vamos a graficar eh, vamos a graficar y esta de acá, y más 2x igual a 1. Y a la izquierda y a la derecha vamos a graficar 3y menos x igual a 1. Entonces la curva de nivel que vamos a tomar es esta y esta. Y esta, la naranja, la vamos a tomar a la derecha y la verde la vamos a tomar a la izquierda. Entonces la curva de nivel sería esto de aquí cruzado con esto de aquí. Y esa sería nuestra curva de nivel. ¿Listo? Sí, no se les olvide que el nivel que le doy, en este caso 1, es arbitrario, que siempre y cuando esté en el rango de la función que estamos mirando. Es un número que yo elijo. En este caso yo elegí 1. Normalmente siempre voy a elegir números fácil como 1 o algo así para no complicarme mucho en la gráfica. ¿Listo? Vale. Pero fíjense que funciona también para números distintos de 1. Por ejemplo, si tomamos... no, creo que aquí no la puedo editar. Solo es para ver. ¿Listo? Dejemos así por ahora. Listo. Ahora, hay una un poco más complicada que es esta de aquí, que es una Cobb Douglas metida dentro de un mínimo. Bueno, dos Cobb Douglas metidas dentro de un mínimo. Entonces, ¿cómo se vería esta función? Fíjense que sería
el mínimo de x a la 1/3, y a la 2/3, coma, x a la 2/3, y a la 1/3. Entonces ahí tenemos una Cobb-Douglas metido dentro de un mínimo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encontramos la condición? Traten ustedes de encontrar rápidamente cuál es la condición que divide el plano. Esto es tercios, ¿no? Es un tercio, son 2/3. Correcto. Correcto, bueno, Sebastián, muy bien. Si se fijan, x a la 1/3, y a la 2/3, igual a x a la 2/3, y a la 1/3. Esto sería lo que divide, no sería ninguna de las dos condiciones. Si elevamos a la 3 a ambos lados, nos queda x, y al cuadrado, igual a x al cuadrado, y. Si pasamos a dividir y x respectivamente, tendríamos y igual a x. Entonces esa sería la condición que nos divide el plano. Si se fijan, si no tenemos ninguna gráfica, si se fijan, digo, esta gráfica de aquí, esta curva de aquí es la x, y igual a x, ¿cierto? Listo. Profe, ¿y por qué se cogió igual y no menor que? No, ya vamos a mirar eso. Eso es lo que nos parte el plano. Ya vamos a mirar los casos en los que tomamos cada función. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo vamos a tomar x a la 1/3 por y a la 2/3? Pues lo vamos a tomar cuando esto sea menor que x a la 2/3 por y a la 1/3. Si despejamos, vamos a llegar a esto mismo. Entonces vamos a tomar esta función de aquí cuando y sea menor que x. ¿Sí? Despejando de la misma manera, elevando al cubo y después pasando a dividir. Profe, Y, yo no veo. ay, perdón, muchachos, perdón. Listo, ahora sí. Vamos a tomar esta cuando esto sea menor que esto. Coincide cuando y sea menor que x, pues haciendo el mismo proceso para despejar. Y entonces en ese caso vamos a tomar x a la 1/3, y a la 2/3, al nivel que queramos. En este caso vamos a tomarlas al nivel 1, ¿cierto? Y si despejamos, nos queda que y es igual a 1 sobre x a la 1/3, todo esto elevado a la 3/2, ¿sí? Es simplemente despejar y. Si elevamos todo eso a la 3/2, 1 a la 3/2 nos da 1, y x a la 1/3 elevado a la 3/2, se cancela el 3 con el 3 y nos queda x a la 1/2 o raíz de x, ¿cierto? Entonces, esa sería la gráfica que vamos a hacer cuando y sea menor que x. Ahora, la gráfica que vamos a hacer cuando x sea menor que y es la otra. Es decir, vamos a graficar x a la 2/3 por y a la 1/3 igual a 1, ¿sí? Porque es el mismo nivel. Si despejamos, nos queda y igual a 1 sobre x a la 2/3 elevado a la 3
si le damos a la 3, se cancela este 3 con este 3 y nos queda y igual a la 1, y igual a 1 sobre x al cuadrado. Y entonces las gráficas que vamos a tener son estas en este espacio y esta en este espacio. ¿Listo? Profe, siempre son Entonces, el mismo nivel para ambas, ¿cierto? sí, claro, el mismo nivel porque pues estamos graficando la curva de nivel. La función completa, que es esta, en la curva de nivel. Entonces, se tiene que aplicar tanto para esta como para esta. ¿Listo? Por tanto, aquí vamos a tomar esta de acá y aquí vamos a tomar esta de acá. Es decir, en el área de la izquierda, que es el área x menor que y, vamos a tomar esta de aquí. Y en el área de la derecha vamos a tomar la moradita. La de la izquierda la verde y en el área de la derecha la moradita. Y nuestra curva de nivel pues va a tener esta forma. Este es para el caso de 1, en el caso de 2 va a tener esta forma. Pero todas van a tener la misma forma, o sea, van a ser parecidas a esta, solo que pues en diferentes niveles. ¿Listo? Y así es como se grafican este tipo de curvas de nivel. ¿Listo? ¿Claro para todos? Profe, tengo una pregunta. Sí. Digamos, al principio del ejercicio, cuando se iguala, no me quedó muy claro por cómo se hizo ese despeje. Ah, bueno, listo. Fíjense, lo que hicimos fue elevar al cubo a ambos lados. ¿Sí? Si elevamos al cubo a ambos lados, se cancela con el 3. ¿Sí? Elevando el cubo. Bueno, aquí y aquí. Entonces se cancela el 3, ¿cierto? Y nos queda aquí a la 1, a la 2, a la 2 y a la 1. Y después pasamos a dividir este x acá, y entonces este se cancela con este, y pasamos a dividir este y acá, entonces este se cancela con este. Y nos queda y igual a x. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y si no tuvieras esa aplicación, ¿cómo lo harías así manualmente? Igual, o sea, la aplicación yo la uso para que esta curva me quede pues bien bonita y que ustedes me entiendan lo que estoy graficando ahí. Pero sería lo mismo. Uno sabe, esperen les muestro, con estas condiciones. Esto es todo lo que necesitamos. Pero ya un momentico. Ah, bueno, nosotros sabemos que, ahora sí, tenemos que el plano va a estar partido por esto, y menor que x y x menor que y. Y aquí vamos a graficar y igual a 1 sobre x al raíz de x, digo, y aquí vamos a graficar y igual a 1 sobre x al cuadrado. Entonces, si nosotros cogemos y graficamos eso, entonces le empezamos a dar valores. Primero dividimos el plano, ¿no? Lo dividimos así. Y sabemos que aquí arriba vamos a graficar esta de aquí. Y que aquí abajo vamos a graficar esto de aquí. ¿Cierto? Entonces arriba vamos a graficar 1 sobre raíz de x. Y le empezamos a dar valores, como cuando graficábamos en cálculo. Primero miramos dónde se van a cortar. Se van a cortar donde y sea igual a x, y en este caso nuestra curva de nivel es 1, entonces se van a cortar en 1 igual a 1.
Entonces aquí es el punto 1 y 1. Entonces aquí se corta, ¿cierto? Entonces, si tomamos valores a la izquierda de este punto, vamos a graficar esta función. Entonces, por ejemplo, si tomamos x igual a 1/4, entonces vamos a graficar esta de acá, porque eso está va a estar ubicado en esta área, ¿cierto? Entonces, y igual a 1 sobre raíz de x, o sea, raíz de 1/4. Raíz de 1/4 es 1/2, entonces nos queda y igual a 1 sobre 1/2, y igual a 2. Entonces, cuando x es igual a 1/4, y vale 2. Y ese es un punto. Podemos buscar más puntos, pero ya sabemos que la gráfica va a tener esta forma. ¿Sí? Y ahora graficamos la otra. Entonces ya tenemos el punto 1. Ahora miramos el punto, por ejemplo, 2, que está a la derecha, porque ahí es donde va a ir esta gráfica, a la derecha. Entonces tomamos, por ejemplo, el punto x igual a 2. E igual a 1 sobre 2 a la 2 sería 1/4. Entonces cuando x es igual a 2, y vale 1/4. Y ese sería nuestro otro punto. Y sabemos que arranca aquí, entonces se comportaría de esta manera. ¿Listo? Obviamente todo esto tocaría graficarlo con regla para que quede escalado y que, no, y que tome la forma correcta la curva y probablemente con más puntos. Pero se graficaría así, como graficábamos en cálculo. Simplemente lo importante es identificar el área en la que va la una y la otra, empezar a darle valores a la gráfica para mirar qué forma tiene y después pues seguir esa forma haciendo la gráfica. ¿Listo? Profe, Sí. pero yo no entiendo por qué, por ejemplo, y menor que x, porque es la parte de arriba, si lo que yo entendía era que era la parte de abajo. Y menor que x no era la parte de abajo. Ay, sí, tienen razón. Sí, 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 perdón. Ah, ok, La parte vale. de arriba era x menor que y. Sí, tienen razón. Gracias, profe. Sí, sí, sí. La parte de arriba era x menor que y. Ahí me confundí. La parte de arriba era x menor que y. Entonces, esta tocaría es al revés. Arriba graficamos, por ejemplo, le damos valor a esta. Entonces tenemos que darle a x un valor menor que el que le habíamos dado. Por ejemplo, le damos a x valor 2. Entonces quedaría y igual, le damos valor 1/2. Entonces queda 1 sobre 1/2 al cuadrado. Eso haría 1 sobre 1/4, que es igual a 4. Entonces aquí graficaríamos el punto 1/2. Y aquí 4. Entonces ese sería el punto que graficaríamos. Sería así. Y aquí graficaríamos el punto, por ejemplo, eh, no sé. Ah, sí, 4. Entonces 1 sobre raíz de 4 sería 2. Entonces sería el punto 4. Uy, perdón, 4, 4/2. Sería por acá. Entonces sería este punto. Y sería así. Y esa sería la gráfica de la curva de nivel. Pero lo que les digo, eso depende pues de la curva de nivel y de simplemente ir dándole valores y ubicándolos en el área correcta que corresponde. ¿Listo? Eligen qué curva hacer en cada lado según la condición. Necesitan que sea el mínimo, entonces necesitan que sea la menor entre las dos. Entonces, hallan cuándo es una menor que la otra. Simplemente despejan aquí y y x y se dan cuenta que
esta es menor que esta cuando y es menor que x, y esta es menor, y esta es menor que esta cuando x es menor que y, que es el caso contrario. ¿Listo? O sea, usan el mínimo para saber cuál graficar en cuál lado. ¿Listo? Vale. Entonces eso sería todo de las curvas de nivel. ¿Vale? Yo les voy a pasar esta carpeta de aquí. Las pongo en el Classroom para que miren algunos ejemplos. ¿Listo? En el nombre de la carpeta está cuál es la función. En el nombre del archivo está cuál es la función. ¿Listo? Y pues así se pueden guiar. Listo. Y entonces esto, junto a todo lo anterior que vimos, lo haríamos el próximo miércoles, o sea, el 4. Y este miércoles 28, pues empezaríamos eh, la parte de derivadas. ¿Vale? Eso sería todo por hoy, muchachos. Entonces espero que les vaya muy bien, que tengan un feliz día. No sé, esos todavía no los decido. Es que los otros son muy estándar, los de funciones cuadráticas y es muy estándar. Siempre hay un ejercicio de esos. Pero esto sí no sé qué pueda ponerles. Me toca pensarlo. ¿Vale? Bueno, muchachos. Estamos hablando. Gracias, profe. Bueno, Es por- hasta luego. Chao.